Biografía de San Martín de Porres. San Martín de Porres, conocido como el Santo de la Humildad. San Martín nació el 9 de diciembre del año 1579 en Lima, Perú, y falleció el 3 de noviembre de 1639. Él fue un fraile nacido en el Virreinato del Perú, de la Orden de los Dominicos. Fue el primer santo mulato de América. Es conocido también como el Santo de la Escoba o Fray Escoba, por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad. Martín de Porres o Martín de Porras fue hijo de un noble burgalés, caballero de la Orden de Alcántara, Juan de Porras de Miranda, natural de la ciudad de Burgos, y de una mujer negra, Ana Velázquez, natural del Panamá, que residía en Lima. Su padre no podía casarse con una madre de su condición, porque era muy pobre, y a pesar de esas diferencias, ellos tuvieron 2 hijos. De ese fruto nació San Martín, y 2 años después nacería su hermana única, Juana de Porres Velázquez. Martín de Porres fue bautizado el 9 de diciembre de 1579 en la iglesia de San Sebastián de Lima. Ana Velázquez dio cuidadosa educación cristiana a sus 2 hijos. Juan de Porres estaba destinado en Guayaquil y desde allí les proveía de sustento, viendo la situación precaria en que iban creciendo, sin padre ni maestros. Decidió reconocerlos como hijos suyos ante la ley. En su infancia y temprana adolescencia, sufrió la pobreza y limitaciones propias de la comunidad de raza negra en que vivió. Se formó como auxiliar práctico, médico empírico, barbero y herborista. En 1594, a la edad de 15 años, y por la invitación de Fray Juan de Lorenzana, famoso dominico, teólogo y hombre de virtudes, entró en la Orden de Santo Domingo de Guzmán, bajo la categoría de donado, es decir, como terciario por ser hijo ilegítimo. Recibía alojamiento y se ocupaba en muchos trabajos como criado. Así vivió 9 años, practicando los oficios más humildes. Fue admitido como hermano de la orden en 1603. Perseveró en su vocación a pesar de la oposición de su padre y en 1606 se convirtió en fraile profesando los votos de pobreza, castidad y obediencia. De todas las virtudes que poseía Martín de Porres, sobresalía la humildad. Siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. En una ocasión, el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos valiosos. Ante esto, Martín de Porres se ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar a remediar la crisis. El prior, conmovido, rechazó su ayuda. Ejerció constantemente su vocación pastoral y misionera. Enseñaba la doctrina cristiana y fe de Jesucristo a los negros e indios y gente rústica que asistían a escucharlo en las calles y en las haciendas cercanas a las propiedades de la orden ubicados en Limatambo. La situación de pobreza y abandono moral que estos padecían le preocupaban. Es así que con la ayuda de varios ricos de la ciudad, entre ellos el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, que en propia mano le entregaba cada mes no menos de 100 pesos, fundó el asilo y escuela de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limosneros y ayudarles a salir de su penosa situación. Martín siempre aspiró a realizar vocaciones misioneras en países y provincias alejados. Con frecuencia lo oían hablar de Filipinas, China y especialmente de Japón, países
que alguna vez manifestó conocer. El futuro santo fue frugal, abstinente y vegetariano. Dormía solo 2 o 3 horas, mayormente por las tardes. Usó siempre un simple hábito de cordelate blanco con una capa larga de color negro. Alguna vez que el prior lo obligó a recibir un hábito nuevo y otro fraile lo felicitó risueño, Martín le respondió: pues con este me han de enterrar. Y efectivamente, así fue. Martín fue seguidor de los modelos de santidad de Santo Domingo de Guzmán, de San José, de Santa Catalina de Siena y de San Vicente Ferrer. Sin embargo, a pesar de su encendido fervor y devoción, no desarrolló una línea de misticismo propia. Martín de Porres fue confidente de San Juan Macías, fraile dominico, con el cual forjó una entrañable amistad. Se sabe que también conoció a Santa Rosa de Lima, terciaria dominica, y que se trataron algunas veces, pero no se tienen detalles históricamente comprobados de estas entrevistas. La personalidad carismática de Martín hizo que fuera buscado por personas de todos los estratos sociales, altos dignatarios de la iglesia y del gobierno, gente sencilla, ricos y pobres. Todos tenían en Martín alivio a sus necesidades espirituales, físicas o materiales. Su entera disposición y su ayuda incondicional al prójimo propició que fuera visto como un hombre santo. Aunque él trataba de ocultarse, la fama de santo crecía día por día. Fueron varias las familias en Lima que recibieron ayuda de Martín de Porres en alguna forma u otra. También muchos enfermos lo primero que pedían cuando se sentían graves era: que venga el santo hermano Martín. Y él nunca negaba un favor a quien podía hacerlo. Casi a la edad de 60 años, Martín de Porres cayó enfermo y anunció que había llegado la hora de encontrarse con el Señor. La noticia causó profunda conmoción en la ciudad de Lima. Tal era la veneración hacia este mulato que el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte, pidiéndole que velara por él desde el cielo. Martín solicitó a los dolidos religiosos que entonaran en voz alta el credo, y mientras lo hacían, él falleció. Eran las 9 de la tarde del 3 de noviembre de 1639, en Ciudad de los Reyes, capital del Virreinato del Perú. Toda la ciudad le dio el último adiós en forma multitudinaria, donde se mezclaron gente de todas las clases sociales. Altas autoridades civiles y eclesiásticas lo llevaron en hombros hasta la cripta. Doblaron las campanas en su nombre y la devoción popular se mostró tan excesiva que las autoridades se vieron obligadas a realizar un rápido entierro. En la actualidad, sus restos descansan en la Basílica y Convento de Santo Domingo de Lima, junto a los restos de Santa Rosa de Lima y San Juan Macías, en el denominado Altar de los Santos de Perú. Los milagros atribuidos son: las historias de los milagros atribuidos a su intercesión son muchas y sorprendentes. Estas fueron escogidas como testimonios jurados en los procesos diocesanos del 1660 al 1664 y apostólico de 1679 hasta el 1686, abiertos para promover su beatificación. Buena parte de estos testimonios proceden de los mismos religiosos dominicos que convivieron con él, pero también los hay de otras muchas personas, pues Martín de Porres trató con gente de todas clases sociales. Se le atribuye el don de la bilocación,
sin salir de Lima. Se dice que fue visto en México, en África, en China y en Japón, animando a los misioneros que se encontraban en dificultades cuando curaban enfermos, mientras permanecía encerrado en su celda. Lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos y curarlos. Muchos lo vieron entrar y salir de recintos estando las puertas cerradas. En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener la llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntando cómo lo hacía, respondía: yo tengo mis modos de entrar y salir. Se le reputó control sobre la naturaleza. Las plantas que sembraba germinaban antes de tiempo y toda clase de animales atendían a sus mandatos. Uno de los episodios más conocidos de su vida es que hacía comer del mismo plato a un perro, un ratón y un gato en completa armonía. Se le atribuyó también el don de la sanación, de los cuales quedan muchos testimonios, siendo los más extraordinarios la curación de enfermos desahuciados. Él decía: yo te curo, Dios te sana. Era la frase que solía decir para evitar muestras de veneración a su persona. Según los testimonios de la época, a veces se trataba de curaciones instantáneas. En otras, bastaba tan solo su presencia para que el enfermo desahuciado iniciara un sorprendente y firme proceso de recuperación. Normalmente los remedios por él dispuestos eran los indicados para el caso, pero en otras ocasiones, cuando no disponía de ellos, acudía a medios inverosímiles con iguales resultados. Con unas vendas y vino tibio sanó a un niño que se había partido las 2 piernas, o aplicando un trozo de suela de zapato al brazo de un zapatero para sanarle de una gran infección. Muchos testimonios afirmaron que cuando oraba con mucha devoción, levitaba y no veía ni escuchaba a la gente. A veces el mismo virrey que iba a consultarle, aun siendo Martín de pocos estudios, tenía que aguardar un buen rato en la puerta de su habitación, esperando a que terminara su éxtasis. Otra de las facultades atribuidas fue la videncia. Solía presentarse ante los pobres y enfermos, llevándoles determinadas viandas y medicinas u objetos que no habían solicitado, pero eran secretamente deseados o necesitados por ellos. Se contó además que en otros hechos que Juana, su hermana, habiendo sustraído a escondidas una suma de dinero a su esposo, se encontró con Martín, el cual inmediatamente le llamó la atención por lo que había hecho. También se le atribuyó facultades para predecir la vida propia y ajena, incluido el momento de la muerte. De los relatos que se guardan de sus milagros, parece deducirse que Martín de Porres no les daba mayor importancia, a veces incluso al imponer silencio acerca de ellos. Solía hacerlo con joviales bromas, llenas de donaire y humildad. En la vida de Martín de Porres, los milagros parecían obras naturales. Se dice que en algunos momentos de su vida tuvo que lidiar con el diablo, especialmente en el día de su muerte, donde presuntamente el diablo terminó siendo vencido. Su beatificación y canonización. En 1660, el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, inició la recolección de declaraciones de las virtudes y milagros de Martín de Porres para promover su beatificación. Pero a pesar de su biografía ejemplar y de haberse convertido en devoción fundamental de los mulatos, indios y negros, la sociedad colonial no lo llevó a los altares. Su proceso de beatificación hubo de durar hasta 1837, cuando fue beatificado por el Papa Gregorio XVI. El Papa Juan XXIII, que sentía una verdadera devoción por Martín de Porres,
lo canonizó en la Ciudad del Vaticano el 6 de mayo de 1962, ante una multitud de 40,000 personas procedentes de varias partes del mundo, nombrándolo santo patrono de la justicia social, exaltando sus virtudes con las siguientes palabras: Martín excusa las faltas de otro, perdonó las más amargas injurias, convencido de que él merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas, confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres, ayudó a campesinos, a negros y mulatos, tenidos entonces como esclavos. La gente le llama Martín el Bueno. La proclamación de Martín de Porres como santo fue sustentada por las milagrosas curaciones que ocurrieron a una anciana gravemente enferma en Asunción, Paraguay, en 1984, y a un niño con una pierna a punto de ser amputada por la gangrina en Tenerife, España, en 1956. Su festividad en el Santoral Católico se celebra el 3 de noviembre, un día como hoy, fecha de su fallecimiento. En diversas ciudades del Perú se efectúan fiestas patronales en su nombre y procesiones de su imagen ese día, siendo la procesión principal la que parte de la iglesia de Santo Domingo en Lima, lugar donde descansan sus restos mortales. Durante el siglo XX, el culto a Fray Martín de Porres cobró gran importancia entre la población negra estadounidense. Los católicos de ascendencia africana y esclavizada lo identificaron como una persona que demostraba la universalidad de la Iglesia Católica y promovían el culto entre sus propias comunidades. Como comentó en 1930 Gustave B. Aldrich en la revista The Chronicle de la Federación de Católicos de Color: la representación de santos y grandes hombres de fe negros en nuestras iglesias católicas de color hará mucho por rehabilitar nuestro autorrespeto. La primera película sobre la vida de San Martín fue Fray Escoba, película española de 1961, del director Ramón Torrado y protagonizada por el actor René Muñoz. También Valentín Pimstein produjo en 1964 en México la telenovela San Martín de Porres, repitiendo René Muñoz el papel del santo mulato. En 1968 se produjo en Brasil la telenovela O Santo Mestico, inspirada en la vida de Fray Martín e interpretada por Sergio Cardoso. En el año 1974, nuevamente, René Muñoz volvió a encarnar al santo limeño en la película México Peruana, un mulato llamado Martín. Y en 1972 se produjo en Argentina la telenovela El cielo es para todos, recreando la vida del santo. En México adaptaron la misma historia y produjeron la telenovela con el mismo nombre, El cielo es para todos, en 1979, llevando por última vez a René Muñoz en el papel de Fray Martín de Porres. En el 2006, Raimundo Calisto dirigió al actor Pedro Telémaco en Fray Martín de Porres, película para la televisión. En el año 2016, se estrenó la producción peruana Los ratones de Fray Martín, protagonizada por el actor Miguel Cart. Capítulo San Martín de Porres, de la serie Prueba de Fe del año 2016. Esta información ha sido extraída de la Enciclopedia Libre, Wikipedia, y parte de la información de TV Perú. San Martín de Porres intercede por nosotros.